Sean todos muy bienvenidos, es un gozo y como siempre es un privilegio el poder estar aquí al lado de todos ustedes y no solo yo, sino también este equipo maravilloso que hoy nos acompaña. Recuerden siempre, dependemos de las oraciones de todos ustedes y también de sus contribuciones. Al final podrás escuchar información que te ayude para ese propósito. Recuerda, estamos terminando hoy una nueva semana y con la ayuda del Señor vamos a seguir más semanas. Recuerda, son 52 semanas en donde vamos a tener ya por concluido este proyecto de haber leído la Biblia completamente por un año. Qué grande, grande bendición es esto para todos nosotros. Hoy día empezamos libro nuevo. Hoy día vamos a empezar a leer el libro de Ezequiel. Así que con la ayuda de Dios, sé que vamos a ser tan edificados como lo hemos sido hasta ahora, leyendo los libros anteriores. Ayer apenas terminamos de leer el libro de Lamentaciones y hemos sido pues muy, pero muy, muy bendecidos. Recuerda siempre que ante todo debemos tener presente que el así dice el Señor es algo que debe de estar siempre, siempre delante de toda decisión, delante de todo lo que hagamos en esta vida. Si Dios no va primero, ni siquiera nos atrevamos a dar un solo paso. Eso es algo que debemos de tener muy, pero muy en cuenta al momento de hacer cualquier decisión. Bueno, pues vamos rápidamente a empezar. ¿Qué vimos ayer? Ayer terminamos de leer el libro de Lamentaciones, como te comentaba hace un rato, y leíamos sobre la esperanza de Jeremías. También leímos eh, cómo es que sucedió el asedio contra Judá. Una descripción, por cierto, muy detallada y que nos dejó muy sorprendidos. Ahí pudimos ver que incluso las mamás llegaron al punto de comerse a sus propios hijos. ¡Wow! Qué lamentable situación, por cierto, pero se pudo evitar, mas ellos no quisieron oír y así es como terminaron, así es como terminó todo esto. Una tragedia. También leíamos sobre la condición de Judá. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy día empezamos libro nuevo, Ezequiel, y vamos a ver muchas cosas, entre las cuales destacan la visión de la rueda de Ezequiel. Te pido que prestes mucha atención a ello. También tenemos el llamado de Ezequiel. Vamos a leer también acerca de la tarea que le es entregada a Ezequiel. Él es un vigilante. Él es un hombre a quien Dios va a poner como su vocero ahí en Babilonia. Miren, también vamos a leer todo sobre asumir simbólicamente el pecado de Israel. Entonces, vamos a tener un programa muy completo y con muchísima información. Así que mantente atento porque todo va a estar pues allí información tras información, información tras información que va a necesitar pues toda tu atención. Bueno, rápidamente, no podemos empezar sin orar. Amado Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Ayúdanos tú, ayúdanos tú. Te necesitamos, Señor. En verdad, sin ti seríamos como una herramienta que es usada sin precisión. Mas, Señor, con tu inspiración, confiamos que vamos a hacer esa herramienta útil hoy en tus manos. Padre, te pedimos todo esto siempre con humildad en nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Ezequiel capítulo 1, la visión de la gloria divina.
Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino ahí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce, muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho, hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas.
Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubría su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce, refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba. Y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel capítulo 2. Llamamiento de Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás,
y había escritas en él endechas, y lamentaciones y ayes. Ezequiel capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel, y abre mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus extrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te quiera oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová, el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. El atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad
y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El profeta mudo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo. Y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrá sobre ti cuerdas y con ellas te ligará y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Ezequiel capítulo 4. Predicción del sitio de Jerusalén. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro, y descubierto tu brazo, profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras, y no te volverás de un lado a otro, hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás.
y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y por angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Una vez más, Dios nos vuelve a sorprender con un detalle, un escrito muy detallado de lo que viene a ser aquello que está en el corazón del hombre. Recuerden que todo lo malo que le pasó a Judá, todo lo malo que le pasó a Israel, no es sino la consecuencia del mal proceder de cada uno de estos pueblos. Desde cuando escuchábamos a Isaías y luego a Jeremías y ahora a Ezequiel, no queda duda que el pueblo ante el cual está hoy siendo enviado Ezequiel sigue siendo ese mismo pueblo que por todos los medios lo único que procura es hacer el mal. Rápidamente vamos a la actividad de esta jornada y es la siguiente. Lee Ezequiel capítulo 2 una vez más. Las dos preguntas a contestar son las siguientes. ¿Alguna vez has temido decir o hacer lo que Dios quería que hicieras? Esa es la pregunta para todos ustedes. ¿Alguna vez has temido decir o hacer lo que Dios quería que hicieras? Y la otra pregunta es, ¿cómo podrían ayudarte los primeros 8 versículos del capítulo 2 de Ezequiel? Así que rápidamente vamos a reflexionar sobre lo que tenemos ahí delante de nuestros ojos. Rápidamente, la primera pregunta es fácil de responder. No hay uno solo aquí en la sala, ni tampoco uno solo allá en medio de todos ustedes que nos sintonizan a través de este medio, que no haya sentido temor alguna vez cuando Dios le haya mandado hacer algo. Recuerden que nosotros ya después de reiteradas prácticas, ya después de haber ganado experiencia, es que vamos confiados, pero en un instante, ante todo, cuando uno inicia en esto, uno suele tener temor, como a todo en la vida. No hay una sola persona que no haya experimentado eso alguna vez. Entonces, rápidamente vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo nos puede ayudar a no temer
decir o hacer algo que Dios quisiéramos, pero respaldándonos o hallando fuerzas en los primeros 8 versículos. Y aquí viene lo bueno, que es lo que uno aprende también conforme pasa el tiempo. Digo, después de que uno ha descubierto su llamado. En el versículo 1 y en el versículo 2 está la clave para que podamos estar confiados. Comienza diciendo lo siguiente: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, y luego que me habló, entró espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Rápidamente podemos aquí encontrar que cualquiera cosa que Dios nos mandase decir o cualquiera cosa que Dios nos mandase hacer, ante todo, no lo vamos a hacer nosotros. Y es ahí donde tiene usted que, a través de la experiencia, descubrir que no es usted el que va a hacer el trabajo, no es usted el que va a hablar a las personas, no es usted el que va a convencer de pecado a aquellos a quienes Dios les mande a hablarle, es el Espíritu de Dios. Ahí bien claramente lo dice. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Ve? Cuando Él es llamado Hijo de Hombre, de inmediato tú tienes que pensar que lo que va a suceder en Él es exactamente lo que sucede a lo largo de toda la historia de la Biblia, cuando Dios usa a sus instrumentos o sus vasos o sus hombres a quienes Dios llama para determinadas labores, para determinadas tareas. Hijo de hombre no hace más que dejarnos saber, dejarnos conocer que va a ser el Espíritu de Dios en nosotros el que haga la obra, el que haga el trabajo, el que hable su palabra. ¿Ve? Eso es algo que debemos de tenerlo ahí bien en claro. En el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Oiga, estamos viendo algo tremendo y, oiga, no se puede comprender cómo es que este pueblo, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que le ha sucedido, sigue siendo rebelde. Tanto es así que Dios tiene que levantar a alguien para que vaya y les hable, ¿ve? Y les recrimine sus pecados con el fin de persuadirlos a volver al Señor. En el versículo 4 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Recuerda, una de las razones por las que también nunca deberías de tener miedo es que no lo estás diciendo tú, sino que es algo que ha dicho Dios y Dios no puede fallar, Dios no puede fallar bajo ninguna circunstancia. Allá si eres tú haciendo eso o personificando eso, eso eres tú, ¿ve? Pero Dios no puede fallar. Y cuando tú sabes que es Dios el que te ha enviado a decir o a hacer eso, entonces no hay pierde, porque si Dios lo dice, Dios lo tiene que hacer. Dios va a buscar las maneras, Dios va a ver cómo eso se logra, cómo eso se consigue. En el versículo 5 dice, ¿acaso ellos escuchen? O sea, si te reciben, si te escuchan, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Eso es algo que no te debes de olvidar. Cuando es el Espíritu Santo obrando a través de un hombre, ahí es donde tú puedes rápidamente entender por qué es que se le pone vamos a decirlo de una manera, ¿por qué es que se le llama ahora? No le dijo Ezequiel, él le dijo hijo de hombre, porque yo me voy a mover a través de ti. ¿Ve? Yo voy a ser el que haga esa obra, no tú, Ezequiel, yo lo voy a hacer, hijo de hombre. ¿Me captan? Hijo de hombre.
porque mi espíritu va a estar en ti. Tú vas a profetizar, tú vas a hablar lo que yo te diga, tú vas a recibir la palabra que yo te dé y se las vas a dar a ellos. Lo dice bien claramente ahí. Entonces dice, y tú, hijo de hombre, nuevamente, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. En otras palabras, ya tú sabes qué es lo que les viene. Ya tú sabes cómo es que yo voy a lidiar con ellos. Tú ve y diles lo que yo te he ordenado. Y dice bien claramente en el versículo 7, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Wow, eso está tremendo, eso está en paralelo con lo que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 11, ¿ve? Es exactamente lo mismo. Y eso que hace Juan, el revelador, en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 11, no es otra cosa más que nuevamente el ministerio de el Hijo del Hombre, ¿ve? Ahora, pues Juan representa a la iglesia y la iglesia recibe el Espíritu de Dios y la iglesia va a hablarle a las personas de este mundo. La iglesia es la Biblia que muchos van a leer hoy en día. ¿Ve cómo es que el panorama se va haciendo más claro? ¿Cómo es que el panorama se va haciendo más visible, más notorio? Eso es algo extraordinario. Si Dios nos mandó a hacer algo en este mundo, primeramente tenía que mostrárnoslo a través de la palabra. Y la palabra era algo así como ver el bosquejo de un rompecabezas. Y entonces comenzabas a unir las piezas, ¿ve? No podía ser de otra manera. Así tenía que ser. Y bueno, es necesario y obligatorio para todos nosotros que conozcamos la verdad, que conozcamos su palabra, para que entonces podamos pues armar, por ejemplo, el rompecabezas de nuestras vidas. Y entonces comencemos a ver qué o por qué es que realmente estamos aquí hoy por hoy. Bueno, rápidamente eso es la respuesta para hoy. Y una vez más, antes de terminar con mi comentario, dejarte saber lo que allí termina diciendo. Oiga, esto era terrible, 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 al punto que incluso al profeta se le pide que cocine su pan con excremento humano, mas él intercede ante Dios, él le pide al Señor que no le pida que haga eso y Dios le tiene que decir, bueno, lo harás con estiércol de bueyes. Oiga, la cosa era horrenda, horrenda, horrenda. Y dura cosa es caer en manos de un Dios viviente. Si ayer te sorprendías cuando Ezequiel en Lamentaciones, perdón, cuando Jeremías en Lamentaciones nos decía que las mamás se comían a sus propios hijos, esto no deja de ser también otro escenario tan horrible como el que veíamos días antes. Y todo eso por la dureza en el corazón del hombre. El problema está en el corazón del hombre. El problema está dentro de los hombres. Y Dios quiere arreglar eso. No hoy, lo quiso hacer siempre, pero el hombre no le permite. Déjale tú que Él sea quien arregle tu vida. Esa es la reflexión, ese es el llamado hoy. Así que ya sabes, si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Ya sabes, tienes Yape, Plin, tienes número de cuenta. Si acaso quieres hacer una ofrenda anónima y al mismo tiempo voluntaria. Si eres de otro país, tienes PayPal. Si acaso no te funciona PayPal, escríbenos aquí abajo en los comentarios qué medio o qué servicio quisieras usar. De inmediato nos pondremos en contacto contigo. Bueno, pues se acabó el programa y te invitamos a volver mañana. Recuerda siempre que la gran carga en nuestros corazones es
porque Dios que Dios se convierta en una realidad en tu vida. Como dice la Biblia ahí en el Salmo, mi alma tiene sed del Dios vivo y esperamos que tú también tengas sed del Dios vivo. Nos vemos mañana, cuídense mucho, Dios los mantenga a salvo, Dios los mantenga saludables. Nos vemos mañana, paz y bendiciones.